Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos, soy el Homo Cinéfilus, soy crítico de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película con M de Maldito, de un director importantísimo para la historia del cine que se llama Fritz Lang. Y digo se llama porque evidentemente es obra cinematográfica contundente, vanguardista, iconoclasta, propositiva y siempre visionaria. Lo mantiene vivo en el recuerdo no solamente de los cinéfilos empedernidos, sino del resto de la humanidad, porque si alguien contribuyó a darle el rostro al cine contemporáneo, ese fue evidentemente el señor Fritz Lang. Miren ustedes, evidentemente a Fritz Lang debemos muchísimos aportes al cine y en especial en el departamento que hoy nos toca hablar, pues este señor convirtió al cine en una poderosa máquina de análisis psicoanalítico, psicosocial y por supuesto psicológico. Y créanme que no estoy siendo efusivo o abundante o reiterativo con las categorías que les estoy planteando, porque esta película es una película fundacional en el sentido de que gran parte de las obras de muchísimos directores, ven ustedes a Jean-Luc Godard, a Stanley Kubrick, a todos aquellos, incluso Hitchcock, todos aquellos que evidentemente gustan de hacer películas muy apegadas a las categorías psicológicas, le deben muchísimo a esta película que se llama Con M de Maldito. Dicen, cuenta la leyenda, que esta era la película que más le gustaba a Fritz Lang, que era la película que le fascinaba, que él sentía que había acabado por aportar un mensaje importante y le hizo con toda la conciencia. No podemos hablar de esta película si no hacemos un contexto grande, general, del momento histórico, político, ideológico y económico en el cual se forja esta película. Pero antes hay que aterrizarla. Y cuando yo les hablo de las aportaciones de Lang al cine contemporáneo, tenemos que hablar forzosamente del momento histórico y social que vive nuestro país. Los medios de comunicación, la sororidad, las feministas, las lastimadas mujeres de este país, pues evidentemente cada vez que hablan de esta interminable y dolorosa y lastimante situación de mujeres asesinadas, evidentemente todo nos lleva a reflexionar en qué momento hay una serie de animales, de bestias, de bárbaros que se atreven a lastimar lo que puede ser pues la parte más sutil, más grácil y más bella de la humanidad, que es la mujer. Y esto nos lleva forzosamente a analizar el contexto histórico en el que se producen esos asesinatos. También nos lleva evidentemente a reflexionar en torno a por qué sucede, por qué esta interminable ola de crímenes. Y evidentemente, cuando se hace un análisis psicológico y social en torno a esa situación, pues se atiende que una sociedad enferma produce evidentemente seres enfermos que causan estos asesinatos, que cometen estos asesinatos para ser más exactos. Y esto reflejado en el cine se lo debemos a Lang, se lo debemos a Fritz Lang con esta película magistralmente protagonizada por un señor que se llama Peter Lorre. Ambos eran vieneses y evidentemente fueron hacia ese foco, ese centro cultural que era la Alemania de los 20, donde era el centro cultural de Europa, pero además había una efervescencia brutal en torno a la cultura. Decían que el imperio austrohúngaro era el imperio imposible. Era evidentemente el imperio de Austria y de Hungría, que desaparece fundamentalmente cuando termina la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918-19. Y lo interesante de esto es que en ese contexto es que Fritz Lang empieza a filmar, empieza a crear sus obras más importantes. La primera, la futurista, la que también es fundacional y se le deben una cantidad impresionante de valores, es, por supuesto, esta película que todos conocemos como Metrópolis. Es la primera gran obra maestra futurista de la historia del cine, que nos habla de un futuro evidentemente lleno de máquinas, lleno, descarnado para el ser humano, gobernado por estos infernales instrumentos de la explotación y que evidentemente no tienen un buen fin. Ese futuro, tal como lo conocemos, que concibe Lang, que es genial y que aún hoy lo seguimos reverenciando, es producto de este cerebro incansable
y por supuesto fértil, pródigo, que era el cerebro de Fritz Lang. Pero bueno, después de eso viene esta película, que es con M de Maldito. Regresando al tema de los feminicidios, regresando al tema de una sociedad enferma que produce estos monstruos, alguien titulaba su crítica más importante en torno a esta película diciendo, monstruos persiguiendo monstruos. Tan enferma era la sociedad que los procreaba como la sociedad que pretendía contenerlos. Esa es la crítica, ese es el fundamento básico en el cual basa su propuesta teórica, ideológica, social y psicológica Fritz Lang con esta película. Esto también nos lleva a una discusión que ha sido perenne, que por supuesto está zanjada, y quiero compartirles con ustedes qué es lo que significa esto. ¿Qué influye? ¿El cine influye a la realidad o la realidad influye al cine? Y las teorías más avanzadas y más contundentes dicen que son vasos comunicantes. El cine influye a la sociedad y la sociedad influye al cine. Y esto lo digo porque evidentemente Lang filma esta película en un periodo alemán que se llama la entreguerra o la República del Weimar, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. El alma alemana está devastada, está lastimada. Alguien hablaba de las callosidades del alma alemana, de la tortuosa, de la compleja, de la rebuscada alma alemana. Y entonces en este contexto es que se produce este asesino. Pero fíjense ustedes que además de esto, de que son vasos comunicantes, de que esta película es producto de este entorno, de esta entreguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que vive Fritz Lang, que evidentemente es producto de un asunto absolutamente grave, que es el hecho de que la sociedad misma alemana está devastada. El cine ha abordado muchas veces este tema, claro, posterior a M de Maldito, o el vampiro de Düsseldorf, como se le llama, o el vampiro negro, como se llamaba esta película, o M a secas por Mörder, que es la palabra, es el término exacto para mencionar la película. Y este periodo es sumamente sangrante. Y quiero decirles que, abundando en este tema del periodo histórico del que nos estamos refiriendo y que posibilita esta película, bajo el genio, por supuesto, el cerebro fecundo y creador genial de Fritz Lang, es la misma época del gabinete del doctor Caligari, es la misma época es la época donde los artistas del cine se dan a la tarea de reflejar esta sociedad completamente enferma que produce estos asesinos, que crea estos asesinos, que posibilita estos asesinos y que además, por cierto, también, claro que posibilita una película que, por cierto, es la cumbre del expresionismo alemán, que es el gabinete del doctor Caligari. Muchas veces, en un análisis muy superficial, muy ramplón, se menciona que la película Metrópolis y el resto de las obras hasta la época alemana de Fritz Lang, como por ejemplo el doctor Mabuse, el apostador del Spiegel, que es un ser también perturbador de una sociedad. Ahí sí, en ese sentido, lo único que hace Lang con el doctor Mabuse es hablar, criticar de una manera ferviente, de una manera cruel, brutal, a la sociedad capitalista alemana. Pero el caso de M es un estudio prácticamente psicológico. Es el primer asesino psicológico, psicópata serial, incapaz de controlar sus impulsos criminales, que es el personaje en el que está basado el personaje principal de la película M. Ese es el periodo que estamos reseñando. Y quiero comentarles otro asunto que me parece muy importante para zanjar también otra discusión que se presenta muchas veces y que es inconmensurable. Es el hecho de que cuando alguien, como les digo, en un análisis ramplón, superficial, absolutamente a vuelo de pájaro, dicen que la obra de la parte alemana de Lang es expresionista. No lo es. La película, con esas secuencias geniales, como la secuencia inicial, cuando la niña está frente a un cartel que ofrece, no sé, 1,000,000 de marcos por la casa de este asesino, va botando una pelota y en medio de ese kiosco de carteles que eran propios de la época de la entreguerra alemana, solamente aparece la sombra del asesino. La película en realidad tiene rasgones, tiene una estética altamente influida por el expresionismo alemán, pero la única película que también, como les digo, ha trascendido y tiene referentes, yo incluso llegué a saber de un café en Guadalajara que se llamaba el Gabinete del Doctor Caligari, incluso hay
Digo, por mencionarles ejemplos sumamente superficiales, hay un grupo musical de rock que se llama El Gabinete del Dr. Caligari, Das Cabinet del Dr. Caligari. Es la única película esencial, fundamental y totalmente producto del expresionismo alemán. Es el sueño de un loco en un manicomio que imagina todo este monstruo Cesare, todo este zombie y, por supuesto, otra vez la constante del asesinato, la agresión a las mujeres en un riguroso blanco y negro, en unos altos contrastes del expresionismo alemán. Ese es el punto fundamental. El resto de las obras tienen, evidentemente, rasgones, tienen una gran influencia expresionista, pero para ser exactos, no tienen lo que se llama la gran esencia del expresionismo alemán. Bueno, esos dos puntos son fundamentales, me parecen fundamentales abordarlos en el inicio de la plática de esta película, porque evidentemente no podemos ni debemos señalar a la película como completamente expresionista. Hay que hacer esta salvedad. El otro asunto que es importante mencionar en esta película es que también, aparte de todas las influencias de cómo abordar un personaje, de cómo plantear la tensión, de cómo manejar el riguroso blanco y negro, no con los contrastes del expresionismo alemán, sino con esta estética de que a veces puede ser muy coloquial, muy familiar y después se convierte en una estética absolutamente mecanicista y por supuesto industrialosa y por supuesto de un Berlín completamente devastado. Resulta que en este sentido, otro de los aportes que hace es, y que también ha suscitado una discusión, es cómo es que Lang aborda al personaje, aborda al asesino. Por cierto, hay una entrevista que en 1975 William Friedkin, el director William Friedkin, le realiza a Lang completamente a la decadencia al final de su vida, cuando dicen que terminó ciego. Aparece con un parche en el ojo y empieza a ser entrevistado por Friedkin, y las revelaciones que hace en torno a su cine son impresionantes. Por cierto, esta entrevista, que dura aproximadamente 30 minutos, está completa en YouTube, no deben perdérsela. O sea, después de escuchar esta perorata que yo le estoy haciendo, esta propuesta teórica de análisis en torno a esta película que tiene cientos, miles de análisis en torno a su significado, sería bueno que revisaran esta entrevista que se llama así, William Friedkin entrevista a Fritz Lang, y en esta entrevista, entre todos los conceptos importantes que vierte Lang, existe el que Friedkin le argumenta a Lang que la idea es un poco acariciar al personaje y comprender el producto de la sociedad en la que viene, que es esta sociedad enferma de la que yo le estoy hablando, y que para ello pueden remitirse a películas como El huevo de la serpiente, ¿no? O pueden más recientemente hablar de una película que habla del origen del nacionalsocialismo, cuáles son las condiciones sociales, psicológicas y económicas e ideológicas que permiten el surgimiento de un monstruo como Hitler y de una sociedad como que permita a los nazis, que se llama Das Weiße Band o The White Ribbon, de Michael Haneke, que es una película en blanco y negro también casualmente, bueno, no casualmente, sino intencionalmente filmada así por Michael Haneke, que también pueden revisar. Son dos títulos, más la entrevista para complementar este análisis que estamos tratando de hacer, y evidentemente podemos llegar a profundidades tremendas para tratar de entender y ir descifrando cada uno de los mensajes que va imponiendo, que va impulsando Fritz Lang en esta película. Entonces, lo que le dice William Friedkin es que lo que pretendía Lang era acariciar un poco al personaje de Peter Lorre, que aquí lo vemos en esta imagen que está detrás de mí en este maravilloso croma. Era un poco acariciarlo, un poco comprenderlo por la sociedad de la cual provenía. Y Lang es contundente. Fritz Lang le dice, no, yo lo que pretendía demolerlo. Por cierto, la película está guionizada tanto por Fritz Lang, por la que entonces era su esposa, Thea von Harrow. Esta mujer termina separándose de Lang cuando se da cuenta que Lang la está engañando con otra mujer que fue su esposa, su pareja hasta la época de Hollywood. Pero lo sorprendente de esto es que Thea von Harrow se queda con el cine nazi, porque una vez que acaba este periplo de obras maestras, y ahora mismo les explico cuál es el significado de una película que es una obra maestra, y a diferencia de lo que es una obra de culto, cuando acaba este periplo, evidentemente Lang huye a los Estados Unidos. O sea, primero Lang en la entrevista con Friedkin dice, por ningún motivo estoy tratando de justificar o de acariciar al personaje de Peter Lorre, del asesino, del vampiro de Düsseldorf. Estoy tratando de ser demoledor, porque justamente en el planteamiento de la película, cuando estoy hablando con Thea von Harrow, que como les digo, la asesora era entonces su esposa,
le dice que tienen que ir más allá, que cómo pueden reflejar este clima enfermo, de esta sociedad enferma que produce o permite el surgimiento de este asesino, sino atacando a lo más sensible de la sociedad, que son los niños. Y a partir de esta idea es que crean a este personaje. El otro asunto que me parece muy importante comentarles es que hay una diferencia fundamental. Ahora hay muchos conceptos porque evidentemente, por fortuna para todos, ha crecido de una manera gigantesca la cinefilia. Entonces, en este concepto de la cinefilia, podemos decir que se mencionan mucho dos conceptos que me parecen en este momento importante explicarlos para entender la trascendencia de esta película de M, que como les repito, esta idea no deja de rondar en mi cerebro, que es el hecho de que es la película que más le gustaba a Lang. Bueno, el caso está que son dos conceptos que son fundamentales y que es importante entenderlos también rápido para encajar, para conceptualizar la película. Primero es el concepto de obra maestra. ¿Qué es una obra maestra? Pues es una obra maestra, es una película que ha trascendido las décadas y sigue siendo vigente. Sigue manteniéndose vigente, sigue siendo fundamental, sigue aportando ideas y sigue siendo el canon del resto de las películas de ese género. Es una película psicológica, es una película criminal y es una película de asesinos, por supuesto. Esa es una obra maestra. Y no podemos hablar de una obra maestra porque ese concepto se lo da, por supuesto, el vigor de los espectadores, la constante recurrencia para verla y el hecho de que a veces los cinéfilos o los críticos de cine decimos, la película se hizo viejita. Y esta película evidentemente nunca terminará por envejecer, porque como les digo, siempre terminará aportándonos una información, una cantidad de información impresionante y, por supuesto, este planteamiento, cómo es que Lang logra, junto con Thea Van Harbour, en el guión, de aprender con H intermedia esta sociedad enferma que venía de una guerra, crisis económica, evidentemente una gran división social, miseria en las calles, evidentemente había una cantidad de lisiados, de gente que había perdido todo durante la guerra. El mismo Fritz Lang participa en la Primera Guerra Mundial y regresa y entonces se junta con un director también austriaco y empiezan a hacer películas. Hay dos películas perdidas antes de Metrópolis y antes de esta que nadie ha encontrado. Ahora hay existe el bulo de que hay una película de terror que Lang ha filmado y que también está perdida, pero eso todavía falta para que se dilucide si esto es cierto o falso. Esta es una obra maestra. Por lo menos podemos hablar de unos 10 años, una década anterior, para que entonces empezamos a considerar cuáles son las películas que entonces ya se han convertido un poco en obras maestras. Y a diferencia del otro concepto que también ahora se utiliza mucho, que utilizan mucho los cinéfilos y los críticos de cine, que es una obra de culto, una película de culto. Una película de culto no necesariamente es una obra maestra. Aunque, por supuesto, estas películas de Lang, y esta en especial, es una obra maestra y es una película de culto. Reúne las dos condiciones. Pero lo interesante de eso también es el hecho fundamental de que una película de culto tiene sus seguidores, trasciende el tiempo, pero no es una película perfecta, no es una película redonda, no es una película tan contundente como lo es con M de muerte, El vampiro de Düsseldorf o El vampiro negro, como usted quiera llamarle, o Murder. Bueno, una vez aclarado esto, quiero decirle que tenemos que hablar un poco más del contexto de esto que se llama la República del Weimar. Y miren, resulta indicativo de la calidad y la amenidad de M, el vampiro de Düsseldorf, donde desde el primer minuto de la historia se sumerge de pleno al espectador y con una naturalidad engañosamente sencilla en un universo regido por la crueldad, la injusticia y la hipocresía en el que las únicas víctimas claras son los niños. Esta idea es muy importante porque de todos los integrantes de la sociedad alemana de esa época, pues Lang se solaza junto con Thea von Harbour en hablar de la crueldad máxima, de la falta total de sensibilidad social, de la falta total de sentimientos y de raciocinio de un hombre que asesina a los niños. Este exacerbamiento es fundamental para entender la película. La otra idea que me parece fundamental compartir con ustedes es que
El vampiro de Düsseldorf, en El vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang depurase, por así decirlo, los demonios del imaginario fílmico alemán y austriaco del periodo de entreguerras en la República del Weimar, el diablo invocado por Fausto, el vampiro Nosferatu, Césare, el Césare que les comento del gabinete del doctor Caligari, el robot María de Metrópolis, esta María mecánica, el mentalista Mabuse y el golem. O sea, hasta antes de M de Maldito, la literatura, el inconsciente popular alemán y el retrato de las distorsiones psicológicas en el arte solamente tenía estos personajes que ya les he mencionado. Y se los voy a repetir porque son muy importantes. O sea, todos ellos eran seres fantásticos. Otro de los aportes de Lang es que aterriza, le pone en carne y hueso a un asesino que es el que prácticamente dice, este hombre tiene rostro, tiene cuerpo, tiene huesos, tiene sangre, tiene tejidos, y evidentemente este no es un ser fantástico, es un ser real que convive con nosotros, que evidentemente se pasea, y lo más importante de todo esto es que es uno como cualquiera. O sea, no tiene la cara de asesino. Si ustedes se fijan en las fotografías o en las imágenes de la película, hay momentos en los que Peter Lorre tiene un rostro beatífico. Esta cara redonda que le da como este sentido de que no rompe un plato, como dijeran los clásicos, como dijera el habla popular, pero evidentemente la patología la tiene ahí. O sea, es latente, está activo. Y eso es lo que hace también más terrorífica. Pero esta idea era muy importante compartírselas. Lang convierte a M, como M de Maldito, a Peter Lorre, en un monstruo humano de carne y hueso, de manera que el doppelganger dejaría de ser un doble fantasmagórico y real de una persona viva, un suplantador de su identidad o un controlador de su voluntad, para devenir en una fuerza oscura y primaria que anida en el interior de un hombre, de cualquier hombre, del hombre ordinario, del hombre de la calle, de este hombre que está sufriendo la crisis. Pero los efectos reales psicológicos que lo convierte en un ser tremendamente patológico están ahí. De apariencia y de vida normales y sencillas, una capacidad para el mal que corroe como un cáncer el alma de todos los seres humanos y en consecuencia de los grupos que estos conforman. Esta idea me parecía muy interesante compartírselas porque evidentemente se conjunta una serie de talentos que ahora iremos desgranando. Fritz Lang dirigió 46 películas. Esta es su 14ª película, pero como les digo, aquí se alcanza unas cotas de análisis, porque en la creación cinematográfica podemos identificar 5 momentos de la creación. Evidentemente, esta historia está sacada cuando se escribe el guión, cuando ustedes conciben la película, cuando el director concibe la película, esta película está sacada de los diarios. Como ustedes saben, el vampiro de Düsseldorf existió. Era un asesino de niños que existía en Düsseldorf, en Alemania, aunque esta película está vagamente basada en él. En ese momento conciben la idea de hacer la película. Después la guionizan. En ese trayecto entre que la piensan y la escriben, hay una pérdida o ganancia de cualitativas. Una vez que la escriben y luego la filman, que es digamos, en el proceso creativo, el paso más complejo, también hay una pérdida o ganancia cualitativa. Después de que la filman, hay otro punto que es el momento en que la crítica observamos la película. Si la crítica, los especialistas, digo, no sé si esto sea bueno o malo decírselos, porque a veces esto puede ser absolutamente peyorativo, porque el crítico, no creo en los críticos. Hay sociedades desarrolladas donde sí creen en los críticos y otras donde dicen, justamente veo las películas que no ven los críticos o a los que no les gustan. Bueno, a veces parece que los críticos tienen soterrada la noción de nivel de entretenimiento de una película, y aunque la película sea muy divertida o muy entretenida, si no encuentran valores cinematográficos de acuerdo con sus categorías, la película está destruida. Pero en ese sentido, esta masa de críticos puede analizar y puede dilucidar el mensaje o la propuesta teórica, narrativa, ideológica que el director aporta. Y finalmente el público, que es el que recibe y es el que hace que, junto con la crítica, trascienda la película al paso de las décadas, que es
el incontrovertible, el incuestionable, el inenarrable caso, el inefable caso de esta película que se llama Con M. O sea, entonces, eso es muy importante porque en la carrera de Lang, una vez que, en esa misma entrevista que yo les comentaba de YouTube, donde William Friedkin le pregunta, ¿qué pasa después con su carrera? Dice, yo tuve que irme de ahí, porque además, déjenme contarles algo. Cuando llegan los nazis al poder, lo primero que hacen es mejorar la economía. Hitler engaña a empresarios, engaña a los trabajadores, a todos los hace sentir felices, pero sí mejoran los índices económicos porque incentiva el empleo. Pero evidentemente hay una carga ahí de discriminación, de asesinatos, de crueldad y de militarismo brutales. Todos ellos eran unos enfermos. Digo, los 14 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial no me dejarán mentir. Pero cuando recién se inicia el capitalismo, por cierto, hay una obra fundamental para entender esta época literaria que se llama De Caligari a Hitler, que también deben leer, que también deben referirse a ella para entender este concepto de la República del Weimar y del final de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del nacionalsocialismo, cuya, aparte de esta propuesta ideológica de la supremacía aria, la otra pata sobre la que descansaba, la otra base fundamental sobre la que descansaba el nacionalsocialismo era la propaganda nazi. Entonces, claro que el poderoso ministro de propaganda nazi, que era Joseph Goebbels, cuando ve la importancia, la inteligencia y el genio de Lang, le ofrece dirigir los estudios UFA o DECLA. UFA, eran dos estudios. UFA eran los más importantes y DECLA eran como los estudios en segundo lugar. Pero entonces, le cuenta la anécdota que en la misma mañana que Goebbels le ofrece la presidencia de UFA a Fritz Lang, Lang le dice que no le interesa. Esa misma noche, Lang huye de Alemania. O sea, él percibía perfectamente la debacle en la que venía. Pero esto viene a colación porque una vez que llega a Hollywood, hay muy pocas o quizá ninguna película rescatable, aunque tengan en las constantes temáticas de Lang en Hollywood, hay muy pocas películas rescatables. Será muy difícil superar, para él mismo fue muy difícil superar la historia escrita con imágenes en movimiento en blanco y negro de M y por supuesto de Metrópolis. Yo conozco a cientos de personas que siguen reverenciando, o sea, de contacto directo, de que hay que hablar de Lang siempre. Bueno, esto quizá sirva como, digamos, como antecedente para decirnos, ¿por qué seguimos visitando a Lang? Pues este es el motivo, por si faltara poco. Hay otra propuesta que me parece interesante comentaros con ustedes, que es, con esta película, Lang inaugura lo que se conoce como el cine negro. No estoy tan seguro, quizá colateral, quizá paralelamente contribuya en gran medida, pero lo que sí podemos decir es que Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que son dos escritores fundamentalmente de la literatura negra, son los pilares sobre los que descansa el cine negro que conocemos como maravillosas películas como El Halcón Maltés o Casablanca. Bueno, un poco de los datos de la literatura y un poco de los datos de la historia personal de Fritz Lang tienen que ver con que nació el 5 de diciembre de 1890 en el pleno imperio austrohúngaro, fallece el 2 de agosto del 75, de 1976 a los 85 años, en Beverly Hills, en California, está enterrado ahí cerca, y por supuesto que, entre otras películas, les puedo recomendar Dermot Todd, el joven Todd, La batalla de los Nibelungos, que es otra de las épicas de la mítica historia alemana, ¿no? Del medioevo, y por supuesto, la que ya les había comentado, Doctor Mabuse, Der Spieler, que es Doctor Mabuse, el jugador, y por supuesto, la segunda parte del Doctor Mabuse, que son películas complejísimas. Cuando alguien habla de películas mediocres después de dicen, es que esta película me parece sensacional. Digo, es que no has visto Doctor Mabuse. Tienes que ver Doctor Mabuse. Bueno, la segunda parte de Doctor Mabuse, el Der Spieler, el jugador, se llama Doctor Mabuse, el testamento del Doctor Mabuse. La historia de Lang, por supuesto, bueno, pues un principio de pobreza, después la llegada al cine y esta explosión fundamental
que significa el hecho de que se convierte en un gran director de cine, que como les digo a ustedes, hoy seguimos reverenciando. Es importante mencionar su acercamiento con el cine. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial en 1918, Lang abandona Viena, ciudad de la que se había apartado en realidad desde 1908, y se convierte en ciudadano alemán, y trabajó como director en una película que se llama Halbblut y las arañas, que fueron bien recibidas. En la segunda, la primera que se conserva, se perciben ya sus rasgos, talento dramático, cuidada composición de imágenes, notable sentido volumétrico y muchedumbres. El momento en el que se filma M es un momento, alguien lo ha llamado de efervescencia del cine alemán. Primero se hacían un poco antes de esta época 28 filmes al año, antes de la guerra, y en 1919 ya se filman 245 películas y 474 películas en 1922. Y esto es completamente entendible, porque Alemania, el corazón de Alemania era Berlín, y Berlín era el corazón cultural e ideológico de la Europa de esa época. Las fantasías más bien terroríficas de esos años, con vampiros, seres artificiales, vidas dobles, sabios ocultos o sociedades secretas, mujeres fatales, dan un tono folletinesco general al cine alemán, lleno de histeria y desesperación, diría luego Lang, del que no fue ajeno a su trabajo, por lo cual se le ve en las filas del expresionismo, de los rasgones del expresionismo. Su primera esposa se suicidó en 1920 y Lang nunca quiso dar datos íntimos, ni siquiera a historiadores serios y serias y amigas de él como la crítica de cine Lotte Eisner. Esta es otra de las condiciones que me parece importante mencionarles para entender estas callosidades del alma de las que yo les hablaba. Además de este entorno social tan tóxico de esa época, de la época del Weimar, que además hay un elemento económico que es importante citarles, que es que había una profunda inflación, una inflación desatada. Pagaban un pan con mantequilla con una bolsa de dinero. Además, este dato es importante, Lang arrastraba una crisis personal con el suicidio de su primera esposa. A partir de sus propios guiones y los de su segunda esposa, la escritora Thea von Harbou, rodó las películas que ya les he mencionado, además Las Tres Luces, El Doctor Mabuse, y luego, a petición de los productores, El Testamento del Doctor Mabuse, que continúan las aventuras siniestras de ese criminal. Ahí aparece de continuo un inquietante mundo subterráneo con sótanos, galerías y cuevas, espejos que hacen que las figuras se desdoblen, visiones ilusorias o distorsionadas, de acuerdo con la mente delirante de Mabuse y otras figuras, como por supuesto la de M. Son consideradas las mejores de su producción en Alemania las dos partes de Los Nibelungos, Sigfrido y la venganza de Grimilda, Metrópolis, La mujer en la luna y ya en el ámbito sonoro, M, El vampiro de Düsseldorf. Por cierto, estamos hablando de una película de 1931. La película, como les digo, está parcialmente inspirada en el caso real del asesino serial Peter Kürten, quien mató a varios niños en la ciudad de Düsseldorf. Es ampliamente considerada como un clásico de la cinematografía mundial y una obra maestra de su director. Bueno, ya hemos hablado, evidentemente, pues de una manera bastante abundante de esto que significa la obra maestra, de esto que significa la obra de culto y cómo es que este hecho de la realidad lo aprende muy bien con H intermedia Lang y por supuesto lo aporta a la cinematografía mundial con esta película. Cabe recalcar que son muchas las secuencias memorables de la película. Quizá con esto estoy hablando de una tautología. O sea, de verdad, es impresionante. Esta es una película que uno puede revisitar muchísimas veces, porque claro que las secuencias son cuasi perfectas. O sea, va de secuencia en secuencia. Ustedes saben, la secuencia es el discurso, la escena es la palabra, por supuesto, la letra es cada toma y así se compone el discurso fílmico. La película básicamente se halla estructurada en tres partes.
una introducción, o sea, la secuencia analizada, donde evidentemente les digo, el primer registro, testimonio del asesinato de la niña, la pelota que se queda botando sola, esta sombra de la que les hablaba, ¿no? El nudo, a su vez dividido en dos, el estado de opinión que provoca la decisión de identificar y capturar al asesino de niñas por parte de los agentes de la ley, y lo que es más importante, por parte de sus infractores, y su posterior persecución una vez alcanzada esta meta, y un desenlace, la pantomima de juicio al que el consorcio de criminales somete al homicida. Conviene recalcar al respecto que la perspectiva que adopta el director austriaco sobre este tipo de infractores de la ley no es la de una vivisección en clave psicoanalítica del criminal, por mucho que efectivamente haya apuntes de ello, sino que articula su obra en torno al sarcástico contraste, al sarcástico contraste de los actos deleznables que el malhechor comete con los actos no menos deleznables del mundo que lo rodea. Con un vigoroso ritmo narrativo, una extraordinaria riqueza visual, en buena medida mérito de la portentosa fotografía de Fritz Amo Wagner, y un hálito hondamente pesimista, M, el vampiro de Düsseldorf, es una de esas películas que no han hecho sino ganar enteros con el paso del tiempo. Esto evidentemente es muy castizo, muy español. No es sino ganar adeptos con el paso del tiempo, algo que resulta una obviedad señalarlo. Como les digo, sí, es muy común que una vez que estamos hablando de una obra maestra de esta talla, pues por supuesto es ineludible que hablemos de lugares comunes. Le suele suceder a todas las creaciones que alcanzan el estatus de clásicos. Esa es la otra categoría. Película de culto, obra maestra, y es un clásico ya. Como ejemplo de semejante afirmación, citaremos su secuencia de abertura, digna de figurar por varias razones que seguidamente analizaremos en cualquier antología que se precie de los mejores momentos del séptimo arte. Para empezar, el fragmento destaca por el virtuoso empleo del sonido cuando su autor lo incorporaba por primera vez en su filmografía, y cuando se trataba de un canal que se había popularizado desde Hollywood hace apenas un par de años antes, en torno a 1929, como consecuencia del triunfal rédito en taquilla obtenido por el cantante de jazz de Alan Crosland de 1927. O sea, dicen que el cine cantó antes de hablar. Claro, se refieren a esto, a que la primera película habla de la historia del cine, el cantante del jazz, de este judío Berg, que tiene que pintarse la cara con betún negro o con grasa de zapatos negra para poder, digamos, ser aceptado por el público, porque básicamente todos los cantantes de la época eran negros. Pero ese es otro dato importantísimo que, por supuesto, debía de compartirles, que es el hecho de que la película es la primera película hablada de Lang. Y además de la fotografía de Amo Wagner, este uso del sonido es genial en esta primera secuencia que ahora mismo les voy a compartir y que seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de estremecerse o de por lo menos tener una concepción clara o por lo menos atisbar la importancia y la trascendencia de lo que se está viendo en ese momento con esta película de 2 horas. Para empezar, el fragmento destaca por el virtuoso empleo del sonido cuando su autor lo incorporaba por primera vez. La cinta que nos ocupa, o sea, M, no solamente utiliza el sonido con un carácter alegórico. La canción infantil premonitoria tarareada por los niños en el patio, sino también discursivo a través de raccords sonoros que engarzan gran parte de los planos. Pero no hay más que Hans Beckert, que es Peter Lorre, silbe en la gruta del Rey de la Montaña, fragmento de la suite Peer Gynt de Edvard Grieg, tiene a partes iguales una intencionalidad metafórica, habida cuenta del argumento de la partitura original. Los troles que persiguen al fugitivo Peer acabarán siendo sepultados por la montaña, y también narrativa, ya que, como se verá más adelante, servirá para reconocer al asesino de niñas e igualmente será correlato de esa dualidad que cinde la mente del protagonista. Le repito cuál es esa tonada que este asesino va silbando en los momentos quizá más estremecedores de la película, porque, pues sí, justo como se escribe aquí,
hay una dualidad brutal. O sea, como les digo, tenía un personaje con un rostro beatífico que porta que esconde esa profunda patología y que en los momentos en los que va al acecho de sus víctimas, va tarareando en la gruta del Rey de la Montaña el fragmento de la suite de Peer Gynt de 1875 del compositor Edvard Grieg. Tiene a partes iguales una intencionalidad metafórica. Habida cuenta el argumento de la partitura original, los trolls que persiguen al fugitivo Peer acabarán siendo sepultados por la montaña, y también narrativa, ya que, como se verá, servirá para reconocer al asesino de niñas e igualmente será correlato de esa dualidad que cinde la mente del protagonista. Como se lo mencionaba anteriormente, es muy importante mencionar otro asunto que me parece fundamental, que es el hecho de la importancia de la actuación de Peter Lorre. Es muy importante, de verdad, es fundamental. A Peter Lorre lo podemos ver después en dos películas fundamentales también para la historia del cine. Una de ellas se llama Casablanca, el clásico romántico por excelencia. También obra de culto, también obra maestra de Michael Curtiz, dirigida por Michael Curtiz. Y también lo podemos ver como un afeminado, uno de los primeros, digamos, sutiles personajes en una película dirigida por John Huston, que se llama El Halcón Maltés. Evidentemente, película basada en una novela de Raymond Chandler, que, como les digo, ese sí estamos hablando, pues, de esta época que es tremendamente producto del cine negro. Perdón, es de Dashiell Hammett. El Halcón Maltés es dirigida por Dashiell Hammett y dirigida por John Huston, otro de los clásicos. Peter Lorre pertenecía a un grupo que se llama el Settigraph Teatro. ¿Qué teatro era este? O sea, usualmente, así como Emil Jannings, en el caso de Let's Man, que es otra película con rasgones del expresionismo, que es el último de los hombres, o El último, que es una película también importantísima de esta época silente, de esta época alemana, de la entreguerra, pertenecía siempre a grupos que tenían una gran calidad artística y que pertenecían a grupos teatrales que tenían una gran disciplina y una gran capacidad histriónicas. Y en este grupo, el Settigraph Teatro, era un teatro que se manejaba a base de simbolismos. En la entrevista que les sugiero en este video de William Friedkin, el director de cine, William Friedkin entrevistando a Fritz Lang, en uno de los fragmentos de la entrevista, Fritz Lang explica muy bien la capacidad histriónica de Peter Lorre, porque lógicamente, pues, la película tiene una gran demanda histriónica, la película, otra tautología, otro lugar común, descansa prácticamente en él, y significa que es una actuación a base de símbolos, una actuación que va no mostrando estereotipos, sino símbolos profundos que nos van denotando la patología del personaje. Peter Lorre nació el 26 de junio de 1904 en Roshahegi, Austria, en el Imperio Austrohúngaro, como les decía. Ahora es Ružomberok, en Eslovaquia. Fue un actor y escritor conocido, por supuesto, por El Maldito, Casablanca del 42, La Noche de los Novios del 44, y estuvo casado con Anne-Marie Stolt, Karen Verne y Celia Lovsky. Murió el 23 de marzo de 1964 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Miren ustedes, ya casi para terminar este análisis, quiero comentarles que hay un dato que se sabe poco de la película, pero ese no era el final original. El final que vemos ahora, por cierto, la película está completa en YouTube, hay por lo menos dos versiones. Una versión subtitulada del alemán original y una versión remasterizada, reeditada, restaurada, pero que desgraciadamente está doblada al español, lo cual le hace perder toda la magia a la película, por si ustedes deciden volver a verla. Pero el caso es que además de todas esas restauraciones de sus 2 horas de duración, el final de la película, explica Lang, era un final donde al final de la película hay un juicio de criminales en contra del asesino M. Esos asesinos
eran asesinos reales de la Plaza Alexanderplatz, que es este lugar icónico del centro de Berlín, que es como el lugar, junto con la Puerta de Brandenburgo, que son como los lugares icónicos de la biografía, de la geografía urbana de Berlín. Y lo que hace Lang es invitarlos sin pago alguno a mostrar sus rostros en la película. Son asesinos, son criminales reales los que aparecen y juzgan a M al final de la película. Pero ellos son los que juzgan, no es la ley tal como lo dicen las versiones actuales. Años después, el productor, Lang decía que odiaba a los productores, lo que hace es trasquilar, cercenar y mutilar el final inteligente y genial de Fritz Lang. Ese es otro asunto importante, porque también podemos mencionar que este asunto, pues quizá no le haga perder toda la belleza, toda la importancia, toda la trascendencia a la película de Lang, pero sí es importante mencionarlo porque pues no es el final, un poco como lo que le pasó a Los Olvidados, ¿no? Que filmaron dos finales, pero por fortuna, por la inteligencia de Oscar Dasinger, el productor, por la inteligencia del genio Buñuel, se conservó el final, evidentemente, el final más suave para evitar la censura, pero hay un final donde Pedro no regresa. Pero bueno, el caso está en que ese no es el final de la película. Solamente ya para finalizar, bueno, pues recalcar la vigencia, la importancia de Lang, cómo ha influido en directores, repito, no tan menos importantes como Jean-Luc Godard, no tan menos importantes como el genio Stanley Kubrick, el gran genio, que son esos directores que le han dado el rostro, le han dado esta fisonomía al cine contemporáneo que vemos actualmente. Solamente quiero redondear la idea, ya para finalizar, del hecho de que esta película debemos revisitarla en muchas etapas de nuestra vida. Y pues lógicamente, como lo decía al principio y redundo en esta idea, lo más importante de esto es que cuando uno percibe el criminal sangriento, violento, trágico entorno en el que vivimos en este país, una película de esta naturaleza adquiere una vigencia brutal. ¿Por qué? Pues por la idea que se les mencionaba al principio y se las voy a repetir con muchísimo gusto. Este planteamiento de una sociedad enferma, tóxica, podrida por dentro, no solamente por lo económico, sino por lo social y por lo psicológico, influye y posibilita la creación de estos asesinos. Entonces, claro que esto nos lleva a muchísimas reflexiones que seguramente los mexicanos haremos. Y, en general, el cine mundial le debe muchísimo a Fritz Lang, este genio que no dejo de recordarlo en esta fotografía que seguramente ustedes podrán consultar también en internet, donde está con una cantidad impresionante de directores. Es una fotografía, creo que era cumpleaños de no sé qué director, entonces están Lang, Hitchcock, Buñuel, está por ahí el guionista de los franceses, Jean-Luc Godard, y Lang se ve muy rozagante con su impresionante monóculo. Y ya para finalizar, quiero decirles que vemos a Lang no por la gracia del cine de Hollywood, o no por la gracia del cine alemán, o no porque, pues sí, la película se ha mantenido vigente, pero en los años 60, la nueva ola francesa, además de reivindicar las carreras de Hitchcock, de Orson Welles, y decir que eran grandes directores de cine, y no esas películas baratas que se dan en Hollywood, también se encargó de poner en su lugar histórico a Fritz Lang, a quien hoy festejamos, y que ver esta película evidentemente nos confirma la grandeza de este director. Es catártico, doloroso y absolutamente indispensable ver M, con M de maldito, el vampiro de Düsseldorf o el vampiro negro, como ustedes gusten y manden llamarle. Les repito, mi nombre es Fernando Bañuelos, soy el Homo Cinéfilos, y ha sido para mí un placer compartir esta serie de informaciones en torno a una obra maestra que, como les repito, se mantiene vigente siempre. Hasta pronto y sigan disfrutando del cine.